Según el Evangelio de Juan, Jesús era considerado la única manifestación humana del único Dios del universo, pero para muchos cristianos de los primeros siglos del cristianismo, esta era una idea difícil de aceptar. Sean bienvenidos a la historia detrás del mito, un programa traído para ustedes por nuestra experiencia atea en donde hablamos sobre el origen de los dioses, los mitos, su historia y evolución. Mi nombre es Gerardo Terán, a su servicio y al del conocimiento. Comenzamos. En el capítulo anterior nos quedamos en que dentro de la iglesia primitiva se formó una línea divisoria sobre la percepción que Juan tenía de Jesús como el Logos. O Juan estaba equivocado y Jesús era solo hombre y no Dios, o Juan tenía razón y Jesús era realmente un Dios, aunque no el único Dios del universo. Recordemos también del capítulo anterior que el logos en la filosofía griega es la fuerza primordial de la creación mediante la cual existen todas las cosas. Un personaje de la talla del gran apologeta y teólogo del cristianismo, Justino Mártir, se vio obligado a admitir en su obra Diálogo con Trifón que si Jesús era el logos divino, como decía Juan, entonces debía ser un Dios diferente, distinto del Dios que lo creó todo. Pablo de Samosata, obispo de Antioquía, una comunidad cristiana que era la segunda en poder e influencia después de Roma, argumentó que Juan debía querer decir que el Logos habitaba dentro de Jesús, no que fuera Jesús. El Logos se lo dio el único Dios como recompensa por su vida de virtud. El influyente patriarca Arrio de Antioquía dio un paso más. Hay un solo Dios, afirmó, que debe ser, por definición, indivisible, no creado y existente desde antes de todos los tiempos. Entonces, es simplemente imposible pensar en Jesús como el Logos. De lo contrario, significaría que hay dos dioses en el universo, lo que para Arrio era impensable. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo en que esta idea fuera tan absurda. De hecho, en el debate polarizado sobre si Jesús era un hombre o un segundo Dios y en ausencia de un acuerdo entre estas dos posiciones, un gran número de los miembros de la iglesia primitiva aceptó la opinión de que no solo había dos dioses en el universo, uno llamado Yahvé y otro llamado Jesús, sino que eran enemigos. El más famoso defensor de la teoría de la doble divinidad del cristianismo, conocida como ditaísmo, fue un joven erudito de Asia Menor llamado Marción. Nacido justo cuando se estaba escribiendo el Evangelio de Juan, Marción estaba entre la primera generación no judía que se educó en la recién formada fe cristiana. Su padre era obispo de Sinope, una ciudad de la costa del Mar Negro, donde la familia poseía un lucrativo negocio de construcción naval. La riqueza de Marción le otorgaba la libertad de seguir una vida de ocio y estudios. Se sumergió en la filosofía griega y en el pensamiento cristiano, y al parecer conocía a fondo las escrituras hebreas. Sin embargo, fue precisamente esta profundidad de conocimiento, tanto de la antigua religión judía como de la nueva y aún sin unificar secta cristiana que acababa de escindirse de la primera, lo que dejó consternado a Marción, que por mucho que lo intentara, no conseguía reconciliar al Dios de la Biblia hebrea, Yahvé, con el Dios al que Jesús llamaba Padre. El Yahvé de la Biblia es un guerrero cubierto de sangre, una deidad celosa que invita con alegría a exterminar a todo el que no lo adore. Es un Dios que hizo que 42 niños murieran despedazados por unos osos tan solo porque se habían burlado de uno de sus profetas por ser calvo. ¿Cómo puede ser el único Dios del universo tan mezquino, posesivo y rapaz? Y más aún, ¿qué tendrá que ver este Dios con el revelado por Jesús, un Dios de amor y perdón, de paz y misericordia? Marción aceptaba la divinidad de Jesús, estaba de acuerdo con la tesis de Juan de que el Logos era Dios. Cuando hablaba del Dios revelado por Jesús, quería decir el revelado en la forma de Jesús. Al mismo tiempo, Marción reconocía a Yahvé, el Dios de la Biblia hebrea, como creador del mundo. De hecho, parecía haber leído el Génesis al pie de la letra, pero su lectura solo hizo que Jesús y Yahvé le parecieran aún más diferentes. ¿Qué clase de Dios, se preguntaba Marción, crearía un mundo tan desgraciado, un mundo de necesidad y destrucción, de enemistad y odio? ¿No dijo Jesús que por sus frutos lo conoceréis?
Si eso era cierto, entonces los frutos de este Dios parecían podridos hasta los huesos. La única respuesta que tenía sentido para Marción era que debía haber dos dioses, el Dios creador y cruel de la Biblia hebrea, conocido como Yahvé, Dios de Israel, y el Dios amoroso y misericordioso que siempre había existido como el Logos, pero que se había revelado al mundo por primera vez en la forma de Jesucristo. Marción no era en absoluto el único entre los primeros cristianos que había llegado a esta conclusión. Un gran número de ellos que hablaban lengua griega y quienes hemos puesto la vaga etiqueta de gnósticos, de la palabra griega gnosis, que es conocimiento, también diferenciaban entre el Dios de la Biblia hebrea y el Dios de Jesús, aunque, a diferencia de Marción, la mayoría de los gnósticos se negaban a reconocer a Yahvé como el creador del mundo. Pensaban que la creación era obra de un dios menor, que llamaban el demiurgo, una deidad deforme e imperfecta que se consideraba absurdamente el único dios del universo. Y él es impío en su arrogancia, escribe el autor gnóstico del Evangelio apócrifo de Juan, pues dijo, yo soy Dios y no hay otro Dios aparte de mí, porque no sabía de dónde había salido su propia fuerza. Según las doctrinas gnósticas cristianas, el Dios incognoscible del universo, o el Padre, era responsable de la creación de varias deidades menos conocidas. La última de estas deidades, llamada Sofía, deseaba conocer al Dios desconocido y, como resultado, se creó el demiurgo. Fue el demiurgo quien arrasó las ciudades de Sodoma y Gomorra, el demiurgo quien asesinó a la mayor parte de la humanidad en un diluvio catastrófico, el demiurgo quien expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén. Pero, ¿qué clase de Dios es este? Se queja el autor gnóstico del manuscrito llamado El Testimonio de la Verdad. Primero prohíbe maliciosamente a Adán que coma del árbol del conocimiento y luego le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Desde luego demuestra ser un resentido y un malvado. Al poner la creación del universo en manos de una deidad menor, ya sea Yahvé o el demiurgo, tanto Marción como los gnósticos no solo trataban de explicar un mundo imperfecto y pecaminoso que no casaba con la idea de un creador perfecto y sin pecado, sino que pretendían absolver a Jesús de los actos atroces que se atribuyen a Yahvé en la Biblia hebrea. Pero había algo más. Al defender la existencia de dos dioses, estos cristianos intentaban liberar al cristianismo de sus raíces judías, declararlo una religión completamente nueva, con una nueva revelación y un nuevo Dios. En el año 139 de la era común, Marción dejó su casa y su familia en el Mar Negro y viajó a Roma para compartir sus ideas con la comunidad cristiana más numerosa e influyente de la época. Comenzó por congraciarse con la Iglesia romana, ofreciéndole un cuantioso donativo de 200.000 sestercios. El donativo le permitió quedarse en la ciudad como apreciado huésped de la Iglesia. Fue en Roma donde Marción comenzó a recopilar sus enseñanzas en dos manuscritos. En uno esbozaba su teología. Por desgracia, este se ha perdido, pero sabemos algo de lo que decía gracias a las refutaciones de los padres de la Iglesia. Mientras que el otro manuscrito fue el primer intento de organizar un Nuevo Testamento. Su canon consistía en una versión editada del Evangelio de Lucas y 10 cartas del apóstol Pablo, cuyos escritos sobre Cristo como ser cósmico que existía antes del tiempo encajaban a la perfección con las ideas de Marción. Después de 5 años de exponer meticulosamente sus argumentos, Marción reunió a los dirigentes de la iglesia en Roma y les presentó su teología de dos dioses. Comenzó defendiendo que Jesús era la encarnación de Dios, una tesis que defendían también muchos, aunque no todos, de los líderes eclesiásticos presentes en la sala. Pero luego, Marción prosiguió diciendo que Jesús no era el Dios que todos conocían como Yahvé, sino uno del todo distinto y hasta ahora desconocido, que acababa de ser revelado a la humanidad. Marción sostenía que el propósito del descenso de Cristo a la tierra era liberar al hombre del Dios creador maligno de la Biblia. Eso significaba que la religión formada en el nombre de Jesús, el cristianismo, ya no podía vincularse con el judaísmo del que había surgido. Las escrituras hebreas estaban obsoletas. Lo que se necesitaba era una nueva Biblia. Y qué coincidencia, resulta que Marción la traía consigo. A los padres de la iglesia todo aquello no les gustó nada. Devolvieron a Marción lo que aún no habían gastado de su generoso donativo y lo echaron de Roma sin contemplaciones.
Pero este no se quedó callado, volvió a su tierra y comenzó a predicar con éxito en Asia Menor, donde encontró un público receptivo a su doctrina de los dos dioses. De hecho, la iglesia diteísta que fundó se convirtió en una de las más importantes de la cristiandad y prosperó hasta el siglo V en buena parte de Turquía y Siria. Es lícito preguntarse por qué los padres de la Iglesia romana eran tan inflexibles a la hora de mantener el monoteísmo judío. Incluso en esta fase inicial de su historia, el cristianismo no se parecía mucho al judaísmo. Se había manifestado como una fe completamente nueva, demonizaba a los judíos como asesinos de Cristo, había empezado a redactar sus textos sagrados en griego en lugar de hebreo e impuso a Jesús una divinidad que contradecía la misma definición de Dios, según el judaísmo, como único e indivisible. Lo cierto es que el deseo de la iglesia primitiva de mantenerse fiel a la creencia judía en un solo Dios podía obedecer tanto a razones políticas como teológicas, porque cuando Marción y los gnósticos se enfrentaban con los padres de la iglesia por la naturaleza de Dios, también discutían sobre la naturaleza de la autoridad eclesiástica incipiente. Al insistir en la creencia de un solo Dios, la iglesia primitiva estaba validando su sistema de gobierno bajo la autoridad de un solo obispo, el de Roma. Al igual que Dios reina en el cielo como amo, señor, comandante, juez y rey, en la tierra delegaba su voluntad en los miembros de la jerarquía eclesiástica, que actuaban como generales que dirigen un ejército de subordinados, reyes que gobiernan sobre el pueblo y jueces que presiden en lugar de Dios. Creo que esta divinización de la política terrenal es muy evidente. El influyente patriarca de la Iglesia, Ignacio de Antioquía, resumió esta posición en forma de eslogan: un solo Dios, un solo obispo. Todo lo que atentara contra el primero disminuiría necesariamente la autoridad del segundo. El deber del cristiano, en palabras de Ignacio, era obedecer al obispo como si fuera Dios. La insistencia de la jerarquía eclesiástica en mantener la idea de un solo Dios, un solo obispo, tuvo poco impacto en los seguidores de Marción o en las múltiples sectas gnósticas que florecieron en los primeros años del cristianismo. Lo que sí hizo, sin embargo, fue introducir una contradicción en el seno de la incipiente fe, porque si la Iglesia iba a insistir en aceptar la definición judía de Dios como singular e indivisible surgida del exilio babilónico, entonces tenían que encontrar una manera de explicar cómo un campesino judío de las colinas de Galilea también podía ser Dios. Era un problema que amenazaba con desgarrar a la Iglesia y poner fin al cristianismo, y que no sería reconciliado hasta la aparición de un emperador romano que cambió la historia del cristianismo para siempre y que, gracias a eso, uno de los dioses cristianos salió victorioso como el único Dios verdadero. ¿Quieres saber quién era este emperador y quién es el Dios cristiano victorioso? Entonces comparte este video, dale like, suscríbete al canal y nos veremos en el próximo capítulo de La historia detrás del mito.